Bueno, pues hoy nos encontramos en el domicilio de Antonio Calle Serrano, que va a ser nuestro entrevistado para el programa en el día de hoy. Y con Antonio, pues la verdad, como ha ocurrido con otros compañeros, pues vamos a tener esa facilidad, digamos, de que es un hombre muy propenso en actividades, muy polifacético, y vamos a hablar pues, de un poco de toda su trayectoria personal, como digo, en varias facetas. Aunque vamos a comenzar por la última, que es la faceta de escritor, y a partir de este momento pues ya evidentemente iremos, como digo, desglosando esa amplia vida de actividades que ha tenido Antonio, al cual pues vamos a dar antes de nada la bienvenida. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo que estaba comentando, esa faceta de escritor, ¿cuándo y cómo nace en Antonio Calle? Pues mira, es muy simple, nació en el 2016, finales de 2016, por una cabezonería, porque yo hablaba con mi padre muchas veces y decía: papá, ¿tú te acuerdas cuál es el primer calle que hubo en Lora? Dice: calle ha habido en Lora siempre. Digo: no, siempre no, tiene que ser alguna fecha. Y entonces por esa curiosidad fui indagando a través de el aprendizaje que me brindó Pepe Carballo. Fui ahondando en los archivos de Lora y encontré el primer calle que vino de Lora, que fue de Alcolea del Río. Vino de Alcolea en el año 1804. Y sobre esa yo tenía una idea más o menos de una novela histórica. Fui metiendo ese personaje irreal dentro de la novela histórica y ahí fue el inicio de esa afición, digamos. Antonio, ¿y por qué esa curiosidad precisamente por el apellido familiar? No sé, una curiosidad que la verdad es que la he tenido siempre, ¿no? Por saber siempre los inicios o los orígenes de tus ascendientes. Y como mi padre decía esa frase, pues claro, yo la rebatía, decía: no, siempre no puede ser, tiene que ser algún momento. Entonces intenté averiguar cuál fue este primer apellido que hubo en Lora. Que por cierto, creo que todos los calles que actualmente existen en Lora, pues digamos, son de la misma familia. Yo creo que es de los pocos apellidos, ¿verdad?, que primo segundo, primo tercero, primos de primo, pero que yo creo que es el mismo núcleo familiar, ¿no? Sí, ten en cuenta que desde el año 1802, 4, que digamos, ese apellido tiene la primera rama, son 4 hijos, y de ahí, de esos 4 hijos, es una rama grandísima. Estamos hablando de 200 y pico de años, entonces eso se ha extendido de una forma, grandiosa, ¿no? Y quieras que no, ya hay primos terceros, primos cuartos, primos quintos, que están muy diversificados por todos lados, pero todos vienen de esa misma rama, sí. Bueno, Antonio, comencemos ya por esas 3 obras literarias que ya tienes publicadas. Si te parece, vamos a ir conociendo un poco por separado lo que se llama la hipnosis o el contenido de cada una de ellas. Si te parece, comenzamos por el primero, ¿no? Concretamente el refrán del forastero, que es lo que hemos comentado anteriormente. Viene a raíz de esa idea mía. Yo tenía una idea de más o menos situar la Lora del siglo XVIII, cuando se establece el boom, digamos, arquitectónico, con la Casa de los Leones, el Ayuntamiento, la Iglesia de Jesús. Todo eso marca una época grandiosa en Lora del Río. Hubo un boom de arquitectura, digamos. Y ahí pues inicio con una idea de novela que yo tenía, la plasmo dentro de lo que es la realidad de esa Lora del siglo XVIII, y así nace el refrán del forastero. La segunda obra, El pecado nefando, viene a raíz de una idea que tuve escribiendo en el refrán del forastero. Tuve una idea de meterme ya en la historia más o menos de Sevilla y de España, ¿no? Entonces no pegaba en el refrán del forastero, la verdad es que no pegaba. Hoy en día es tanta la grandiosidad que tiene cualquier estudio que haga sobre cualquier materia, que si tú vas buscando un dato, ese dato te va a llevar a otro, y ese otro te va a llevar a otro, y nunca acabas de estudiar, ¿no? Entonces, intentando indagar en el siglo XVIII, porque uno de los personajes del refrán del forastero se sitúa en Sevilla, lo hago discípulo de la escuela de Murillo, y me surge la idea en la Sevilla del siglo XVIII de plasmar también una pequeña historia dentro de la historia real de Sevilla, y con este personaje pues ahondo y trato
la verdad es que no era la intención tratar la homosexualidad, en este caso masculina o femenina, no era, la cuestión no era tratarlo, sino darle una visión de normalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? En el siglo XVIII eso estaba castigado con la Inquisición, y ahí enredo más o menos la trama de la obra, lo plasmo, y me viene, con esos datos que te he dicho, que buscando uno te sale otro, me viene una tal Mariana de Neoburgo, era reina viuda, y me dio mucho juego. La verdad es que me leí la historia de Mariana de Neoburgo, me encantó y lo plasmé en esa novela. Acabo la novela con el final de la muerte de la protagonista, digamos, y te voy a contar una anécdota que creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero no ha podido ser en la presentación del tercer libro, de La condena del tiempo. Pienso decirlo porque cuando yo apalabro con la editorial la maquetación del Pecado Nefando, esa misma noche, cuando estoy intentando dormir, me sale una idea y digo, ya he metido la pata, porque quería haber plasmado algo en la novela y ya no puedo. Pues me quedo obligado a escribir una segunda parte, digamos, del Pecado Nefando y plasmar esa idea. Y así surgió La condena del tiempo, simplemente por eso, una idea que se me quedó en el tintero y la plasmé. Por cierto, continuando precisamente con el Pecado Nefando, yo creo que es una historia, en cierto modo, podemos decir, o en algunas partes, en un capítulo, poco erótica, ¿no, Antonio? Porque describe algunas situaciones, yo creo que bastante eróticas, ¿no? Bueno, yo soy muy fan de Ken Follett. Yo soy el fan número 1 de Ken Follett. Entonces yo he leído de Ken Follett todo lo que haya por leer y me encanta que en la novela, bueno, Ken Follett estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y de novelas de 1200 páginas, de novelas históricas de tal forma que te sitúas dentro y parece que tú estás viviendo dentro de eso. Y Ken Follett marca en cada novela, marca unos puntos eróticos que no vienen ni de mal, ni de más, ni de menos. A mí me gusta ese tipo de novela, para diversificar, digamos, para romper la monotonía de una lectura histórica, ¿no? Y entonces me fijé en su manera de escribir y yo las incorporo también. Por cierto, que hablas de, como bien dices, de un autor que yo siempre me he preguntado, y tú como en este caso admirador de Ken Follett, es verdad, hay que tener una capacidad, yo creo, sobrehumana para escribir esos tochos, como yo digo, esos libros tan inmensos, ¿no? Pero tan inmensos y tan bien escritos. Porque, bueno, la historia que describe en cada una de sus novelas es una maravilla. Yo la verdad es que las he releído sus novelas más de una vez, ¿no? Y cada vez me encantan. Antonio, la verdad es que has escrito 3 obras literarias, 3 libros, yo creo que podríamos decir en un corto espacio de tiempo, ¿no? Sí, porque ha coincidido, por diversos motivos, ha coincidido que he estado de baja laboral, ¿no? Y entonces eso me ha ayudado para estudiar, pues, sobre 8, 10, 12 horas diarias. Había noches que me acostaba a las 4 de la mañana. Pero es porque el gusanillo del dato histórico que yo iba buscando y te llevaba a otro, como he dicho anteriormente, no te dejaba respirar. Digo, no, esto tengo que acabarlo yo hoy, y recopilación de muchos datos, ¿no? Por ejemplo, me felicitó un catedrático de historia, me felicitó por la descripción del terremoto de Lisboa en el Pecado Nefando. Yo tuve que ir a Lisboa para ver cómo estaba la Torre de Belén en esa desembocadura del Tajo, porque yo había leído muchos escritos e incluso libros que había comprado originarios del siglo XVIII del terremoto de Lisboa. Pero sí, tú lees, tú tienes mucha teoría, pero tú no sabes por dónde viene ese tsunami. Sin embargo, cuando tú te plantas en Lisboa, tú ves la Plaza del Comercio, ves la Torre de Belén, te montas en ella, ves los cañones, ves la dirección del Tajo y ves venir el Atlántico hacia ti, tú ya sabes más o menos el tsunami ese por dónde puede entrar. Y lo describí, según este catedrático, lo describí muy bien y eso la verdad es que me gustó bastante, ¿no? Antonio, por lo tanto, el ir cuando alguien, como es tu caso que acabas de relatar, cuando alguien escribe sobre una ciudad, un lugar en concreto, es importante visitarlo, como tú dices, para entender quizás mejor, porque supongo que luego en la escritura también será mucho mejor, ¿no? Por supuesto, yo en este caso, yo hablo de Lisboa, por ejemplo, en este caso la verdad es que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Aparte del gasto en
en planos del siglo XVIII, de planos de Lisboa antigua, antes del terremoto, porque Lisboa prácticamente es una ciudad nueva desde el 1755. Aparte de esos gastos de planos y eso, pero lo que es tú vivir en ese sitio, en ese momento, o poderte hacer idea de cómo vivieron los que estuvieron allí en ese momento, la verdad es que tú lo ves, ¿no? No te lo cuentan, sino tú lo ves y te haces una mayor idea de cómo podía haber sido. A ver, Antonio, hasta hace, digamos, relativamente poco, los escritores, pues para cualquier tipo de novela que fueran a escribir o cualquier tipo de obra, pues lo suyo era consultar con las bibliotecas, los archivos, etcétera, etcétera. Hoy tenemos lo que se llama Internet, tenemos los medios a nuestro alcance. En este caso, ¿tú cuál ha sido el sistema que has empleado? Prácticamente el 95% ha sido Internet. Y bueno, en el caso del Refrán del Forastero fue los archivos municipales también para ver, porque los archivos municipales vienen por calle y no vienen por apellido. Entonces eso es buscar un apellido por todo el pueblo sin saber, alfabéticamente no están ordenados, o sea que el censo estaba hecho por calles. Tú estás viendo que en el 1810, o empecemos por arriba, ¿no? En el 1930 vivían en la calle del Río, pero tú vuelves a la calle del Río en 1929 y ya no figura en esa casa este individuo, entonces tienes que buscarlo ahora por todos lados y empezar por una calle, otra. Lo encuentras, por ejemplo, la calle San Fernando, que eran las calles más típicas. He mencionado estas dos porque eran las más típicas: Barrio del Pozo, calle San Fernando y calle del Río, de alquileres de vivienda, casas de vecinos y demás. Y entonces, si los vas encontrando vas volviendo un año atrás y los vas encontrando, no tienes problema, pero en el momento en que te desaparezca de esa vivienda, ya tienes que empezar otra vez por la primera calle que se te antoje y recorrer el pueblo entero, ¿no? Pero como te digo, prácticamente en Internet ha sido donde me he basado, en las dos últimas, en Internet, aparte de las visitas que yo he hecho personalmente. Y de estos 3 libros, Antonio, ¿cuál de ellos te ha ocupado más tiempo o te ha costado un poquito más? Más tiempo, La condena del tiempo. Este último, que aprovecho para decir que se presenta oficialmente en la Biblioteca Pública Municipal el día 11 de noviembre, por fin, crucemos los dedos. La he tenido que aplazar ya 4 veces por motivos de la pandemia, pero creo que ya estamos en situación del 11 de noviembre de poder ofrecerlo ya a todo el mundo, ¿no? La condena del tiempo han sido muchísimas horas de trabajo. Como te digo, he tenido la suerte o la desgracia de estar de baja laboral en esos momentos y me ha ayudado mucho porque he estado en mi casa y el Internet lo tienes desde casa y entonces he podido aprovechar las horas muy bien y aprovechar todo lo que he podido, ¿no? Por cierto, que ya que has sacado el tema de la pandemia, yo creo que ha tenido su parte negativa, evidentemente, la economía, las relaciones personales, pero yo creo que también en este caso ha venido bien, pues, como tu caso, para gente que no ha escrito nunca y se ha puesto a escribir, o gente que tenía, pues, no sé, cosas pendientes, también la ha realizado en la pandemia. Supongo que habrá sido tu caso también. Y en todos los aspectos, claro, ¿no? Yo creo que ha tenido casos positivos. Y te voy a poner solamente un ejemplo para que nos hagamos una idea. Antes el teletrabajo era una cosa que se veía muy lejos y sin embargo se ha demostrado que el teletrabajo es posible hoy en día en sitios, bueno, se ha aplicado en muchas empresas donde prácticamente antes se decía que era casi imposible, ¿no? Entonces a eso también lo veo de forma positiva. Acabas de comentar que, bueno, que por fin vas a poder presentar tu tercer libro, pero en mente tenemos el boceto mental del que va a ser el cuarto. No, todavía no, en este caso no. ¿Ves? Como lo mismo que te he dicho que en El pecado nefando, aquel día que yo di el sí definitivo a la maquetación, dije que metí la pata. En este caso no, ni me lo he planteado ni tengo intención de planteármelo por el momento, ¿no? Antonio, por hablar un poco del aspecto cultural de Lora del Río, Antonio Calle, en este caso como escritor, ¿cómo analizaría Lora culturalmente hablando? Bueno, yo creo que se están haciendo bastantes cosas últimamente y ustedes sois partícipes de ello también, ¿no? Creo que en este caso la cultura tiene muchas facetas en Lora, hay muchos concursos de pintura, de fotografía, y yo creo que siempre es bueno que
creo que siempre la base sería lo principal. En los colegios tiene que empezar la cultura, porque esto, si empezamos en el colegio, de aquí a 15 años estaremos hablando que esta pregunta no existiría, sino que la cultura sería una cosa normal, como es el Correcto. Día a día, ¿no? De todas maneras, Antonio, sí que es cierto, bueno, eso lo tienes que recordar, supongo igual que yo, igual que mucha gente, que sí que hemos notado, hemos vivido una transformación cultural en cuanto a escritores, porque hasta hace nada en Hora se publicaban muy pocos libros. De un tiempo a esta parte sí que es verdad, y además nosotros recordamos que ha habido presentaciones de libros hasta 2 y 3 cada mes. ¿Qué valoración le das a esto? Hombre, es muy positivo para Lora, ¿no? De hecho, hay una persona, no voy a decir quién es por no destaparle su idea, que me comentó un día que quiere hacer un grupo de escritores loreños para que tengamos una reunión entre nosotros, hablar de la escritura loreña, o en este caso de los escritores, y ver, no sé, los problemas que hay. Y es una buena idea, no se ha llevado a la práctica, pero desde aquí, si él me está viendo, le aconsejo que cuanto antes lo haga mejor, ¿no? Porque sería un cruce de ideas y yo creo que serían unas tertulias bastante buenas. Antonio, ¿cuesta mucho publicar un libro? Mucho. Te digo que el libro, eso me entenderá todo el que haya escrito un libro, que sea un aficionado como yo, el libro te cuesta el dinero. Entonces es la satisfacción de ese momento de la presentación del libro, o del que te dice enhorabuena por el libro, lo he leído, me ha encantado, esa es la satisfacción, pero el libro, la verdad es que te sale lo comido por lo servido, es así. El libro cuesta un dinero, tú te lo tienes que pagar de tu bolsillo al principio, porque nadie te lo va a dar fiado, la editorial lo que quiere es el dinero por delante, y ahora tú te las averiguas y tú los vendes los ejemplares, ¿no? Lo que pasa, Antonio, que esto que estás comentando, siendo así, que es verdad, lo que pasa es que es muy triste, porque luego sí que es verdad que las instituciones gastan el dinero en otras actividades que no tienen nada que ver con la cultura, y todos pensamos que comer y la cultura es lo más importante del ser humano. ¿No te parece a ti un poco esto denigrante que publicar un libro al autor le tenga que costar el dinero? Bueno, yo estuve en una charla, mira, de un escritor ya famoso en Córdoba, y dijo que el escritor que vive es el escritor que antes de publicar su libro ya ha vendido 250.000 ejemplares. Por ejemplo, vamos a hablar, no sé, un ejemplo, Isabel Allende. Esta mujer, antes de que escriba un libro, tiene no 250.000, tiene vendido 25 millones de libros. Y eso sí lo veo injusto, porque a lo mejor esa mujer no escribe mejor que otro autor que sea muy desconocido, ¿no? Pero bueno, la fama es lo que trae, y sin embargo el escritor aficionado, pues la verdad que la fama la tiene que ir creando poquito a poco, y es muy difícil porque nunca va a dar ese salto, ¿no? Sí. Y probablemente, pues al hilo de lo que estás comentando, haya alguien que haya escrito un libro mejor que lo que pueda hacer Isabel Allende o otro escritor, y sin embargo a lo mejor es totalmente desconocido. Es lo que estoy diciendo, claro. Es que si tú no tienes la fama de escritor, la verdad es que es muy difícil que tú arranques ahí a hacer. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en la Feria del Libro del año 2019, que estuve yo con El Pecado Nefando, en la Feria del Libro de Sevilla. Es muy difícil vender un libro en la Feria de Sevilla, y tú estás allí y dicen, por ejemplo, en Madrid lo que vende es que el autor esté allí y firme los ejemplares. Eso ya lo hacemos, por ejemplo, en la presentación, ¿no? O en cualquier momento, si vienen y me lo piden. Pero en la Feria del Libro de Sevilla es muy difícil vender, ya no te digo 10 ejemplares, sino vender 2 simplemente. Es muy difícil, no te conoce nadie. Ellos van buscando, quien va a la Feria del Libro va buscando a lo mejor un libro de un tema, un libro de cualquier cosa que le guste, y no se fijan en que el autor, que es un desconocido, que a lo mejor te toman por un librero, que no te toman por un autor, esté allí vendiendo sus libros, ¿no? Antonio, tú has cambiado de editorial, los 2 primeros libros los haces exactamente con Círculo Rojo, y has cambiado de editorial. ¿Por algún problema que se pueda saber? No, problema ninguno, a todo lo contrario. Círculo Rojo es una editorial que tú te autopublicas el libro, tú le mandas la maqueta, ellos te lo maquetan, te lo imprimen y te lo envían. Y sin embargo, en el tercero, lo que es el guión de la obra lo mandé a varias editoriales, y la editorial Samarcanda
pujó por el guión y dijo que querían editarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Bueno, la verdad que en Círculo Rojo quizás el libro, quizás no, es un poquito más barato que en Samarcanda. Samarcanda ya te exige más otra cosa, pero también te da la oportunidad de venderlo por internet. Ellos lo ponen en la Casa del Libro, lo ponen en Amazon, lo ponen en el Corte Inglés, entonces ya es distinto, ¿no? Aunque te sea más caro, dices, bueno, pues yo me hago mis ejemplares para cubrir mi presupuesto, cuando los vendas me he quedado a cero, pero por lo menos te da más opción a que se conozca el libro por otros sitios, ¿no? Bueno, pues vamos a agradecer a Antonio el hecho que nos haya atendido en el día de hoy, pero vamos a hacer una segunda parte, que será ya en el próximo programa, puesto que en esta segunda parte vamos a abordar esa, como decía al principio, esa vida más polifacética que ha tenido Antonio Calle. Así pues les emplazamos para otro momento.